Anoche, a los 79 años de edad, falleció el doctor Alberto Sumarán, dirigente nacionalista. Fue senador, ocupó 2 veces, fue candidato a la presidencia de la República 2 veces, fue administrador de la Comisión del Río de la Plata. Quizás lo más recordado de su carrera política fue su participación activa en la transición de la salida de la dictadura a la democracia, donde participó activamente y, entre otras cosas, debió ocupar el lugar natural de Wilson Ferreira Aldunate en ese momento proscripto. Para él, para su familia, para la colectividad nacionalista, vaya nuestro fraterno saludo. Nos metemos en el tema de hoy, el que ya le habíamos anunciado. En Uruguay hay más de 12.000 personas que están privadas de libertad. Para ellos la cárcel, o para la mayoría de ellos, la cárcel asegura un deterioro. Lo que debería ser un CTI se transforma en una puerta de entrada, según lo dijo el comisionado de cárceles, Juan Miguel Petit. Nuestro país ocupa actualmente el 7º lugar del mundo en la tasa de prisionización por habitante, un número que se podría incrementar incluso sustancialmente hacia finales de año debido a las últimas modificaciones legales que se implementaron en nuestro país. Las malas condiciones de crianza y una deserción educativa bastante temprana son episodios que se repiten en la mayoría de las historias de los reclusos. La sucesión de hechos suele ser deserción educativa, consumo, delito leve y delito grave. Algunas de esas cosas se pueden evitar con intervenciones tempranas. Nuestro sistema penitenciario es una especie de subestado que vive por fuera del tiempo. Las cárceles, como el infierno, están empedradas de buenas intenciones. Hoy, en la letra chica, entre rejas. Hoy tenemos un sistema carcelario con enormes falencias. Verdaderamente hay situaciones edilicias que mucho lamentamos, que condicionan las posibilidades de rehabilitación de la población carcelaria y que rozan también innegablemente con la violación de los derechos humanos. La situación carcelaria es grave. En este momento en Uruguay hay 12.284 personas privadas de libertad. De estos, 11.579 son hombres y 680 son mujeres. De este universo hay 24 mujeres trans y solo un varón transgénero en cárceles. También hay 43 niños viviendo en esta situación con sus mamás y 10 mujeres embarazadas en situación de reclusión. En lo que va del año van 26 muertos en cárceles. De estas, 21 muertes son violentas, 13 homicidios y 8 suicidios. Tenemos 1.860 personas que duermen en el piso en todo el país. No tienen cama. Duermen en el piso todos los días. Tenemos módulos enteros destruidos. Cuando digo destruidos, está destruida la cama, la pared y la reja. Todo. La cárcel no es más que un montón de angustia. ¿Cómo hacer para que las angustias circulen en una forma constructiva? Esa es la tarea. Otro recluso fue asesinado este fin de semana, el domingo concretamente, en el Concar. Es el 5º en lo que va de este mes de mayo. Fíjese que ayer una muerte se ocasionó por la discusión de un termo con agua. Entonces eso representa las dificultades que se tienen. ¿Por qué se llega a este grado de violencia por una discusión? Por un celular, por una cebadura de mate, por una tontería. Bueno, hay una violencia acumulada y casos no tratados durante mucho tiempo, que explotan de golpe. Amén de otros factores que allí pueden estar influyendo, la salud mental, las adicciones, etc. Bueno, ese núcleo duro nos dice que hay una intervención estratégica que hacer. Un aumento de la población carcelaria que está prácticamente desbordando capacidad y para fin de año nos va a poner en una clara situación de hacinamiento. Con la aprobación de la LUC, estas perspectivas son aún más severas. La población carcelaria aumenta 1% mensualmente, por lo que en diciembre habrá 13.000 personas en las cárceles. Hasta que no tengamos un sistema penitenciario eficiente, moderno, integrador, no vamos a poder resolver nuestros temas de seguridad pública
vamos a seguir teniendo un alto índice de delitos, de homicidios en la vía pública, porque ese factor es muy importante. ¿Qué ocurre en las cárceles? Bueno, eso es lo que ocurre después en las calles. La cárcel del siglo XXI, en los países que han logrado bajar la delincuencia, bajar la reincidencia, reestructurar las familias, pasa por que no sea un tema de policiamiento y de seguridad. La prisión es un tema de educación y de salud pública y de integración social. Muchas veces pensamos en la sociedad como compuesta por dos tipos de personas distintos, los delincuentes, los criminales y las personas de bien. Focalizarnos sobre el rol de delincuente o el rol de criminal genera efectos perversos en los procesos de reinserción social y termina intensificando la fractura social y los procesos de exclusión que eventualmente terminan generando más violencia. Que se jodan. Nadie les obligó a delinquir. Si no identificamos el problema, nunca vamos a saber cómo resolverlo. Totalmente de acuerdo. Ir matándolos de a poco antes de que te roben. Los tratan como si fuera una cosa que es inferior al ser humano. Están como por debajo de los demás, ¿no? La idea del otro tiene que ver con eso. Es como que lo que pasa acá adentro a nadie le importa. Total, pasa acá adentro, ¿no? Entonces ese rechazo, pero que está normalizado ese rechazo como que hacen de la cárcel un lugar de la otredad extrema donde directamente se excluye este espacio como parte de la sociedad. En general, el gran prejuicio que hay en la sociedad es que lo que sucede acá adentro es como que no es parte de la sociedad, ¿no? Cuando, digamos, la sociedad lo es todo. La sobrepoblación da consecuencia negativa. El odio de los presos se genera por requisas. Vemos el error, falla el sistema de justicia. Elementos esenciales no buscan perspectiva. La criminalidad ocupa espacios importantes. La política, comunicación, no al ignorante. ¿Dónde está el humano y dónde está el respeto? Queremos un cambio o por lo menos conocerlo. Las cárceles son focos de violencia. Bueno, bienvenidos. 8 minutos pasan de las 9 de la noche y estamos recibiendo a Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Santiago, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, y a nuestra columnista Ana Laura Pérez, gracias por acompañarnos también. Me encanta venir. Bienvenida. Bueno, ¿qué les deja primero que nada la presentación que hicimos del programa? Dijo claramente, bueno. Por supuesto. Bueno, a ver, es un pasaje por los últimos tiempos de este tema, pero este tema lleva muchos años. Digamos que la población carcelaria en Uruguay crece de manera sistemática y sostenida desde el 99. Entre el 2000 y el 2014 la población carcelaria creció un 124%. O sea, en el 2000 teníamos 4.000 presos y ahora, como decía muy bien en el tape, vamos rumbo a tener 13.000, según el último informe del comisionado del año pasado, cuyos datos volvió a revisar a partir de un informe que hizo por la situación COVID en las cárceles. Hablamos de unos 11.500 presos en cárceles en Uruguay. Hablamos de 332 presos cada 100.000 habitantes. Es un índice, el segundo de América Latina, solo después de Brasil. Llegamos a estar primeros en 2015. En el continente, o sea, claramente es un problema grande la situación carcelaria en el Uruguay, que un poco es como decía varios de quienes aparecen en el informe, está bastante invisibilizado o digamos, se vuelca la opinión pública cuando hay episodios agudos, cuando hay momentos donde miramos para ese lugar, cuando el informe del comisionado o cuando ocurren episodios violentos. Pero si no, vivimos nuestra vida en paralelo a ese otro mundo donde ocurren estas cosas. El último informe, según lo que nos daba la producción, tuvo alguna modificación medianamente positiva. Sí. Pasó del 35% al 26%. En condiciones de trato cruel e inhumano o degradante al 26%. Es un pequeño avance, pero es el 26% de los presos viven esta situación. Igual la segunda categoría, que son quienes viven en condiciones insuficientes de convivencia, empeoró. O sea que lo que hubo, por un lado es positivo, que es un corrimiento de la peor situación a la situación intermedia, igual no es una situación ideal. Claro. Sí tienen acceso a agua potable y determinadas condiciones sanitarias, pero siguen viviendo, como decía el comisionado en varios momentos del tape, en situaciones de convivencia inadecuadas que lo que hacen es producir, por ejemplo, una
crecimiento enorme en los niveles de agresividad de esa población. Antes de pasar con Santiago para ver cuáles son las políticas que tiene pensado aplicar este gobierno, Ana, vamos a repasar el mapa de la situación carcelaria en Uruguay para dimensionar y ubicarnos un poco en el tema. Bueno, un poco lo que yo comentaba también, un dato que para mí es como muy paradigmático de esta situación de que es como otro país, como otra realidad, es que si vos estás preso en una cárcel en Uruguay es 18 veces más probable que seas víctima de un homicidio y 4 veces más probable que te suicides. Entonces, claramente esas cifras muestran que es una realidad, es como si fuera eso, otro país, ¿no? ¿Y por qué? También me parece interesante ver un poco por qué están presos, porque también puede combatir algunos prejuicios que podemos tener sobre las características de la población carcelaria. 38% de la población carcelaria está presa por hurto, o sea, no por un delito violento. Y solamente 4% de la población carcelaria está presa por homicidio, 17% por rapiña. Y entonces también esa idea que tenemos de que el delincuente preso es el que solemos ver o con el que nos solemos encontrar en las noticias o con el que solemos interactuar en las historias, muchas veces no es ese el que genera la masa de población carcelaria. Bien. El Ministerio presentó el Plan de Dignidad Carcelaria para el 2025 en una intención de poder atender esta situación. ¿Hacia dónde apunta ese plan? Que creo que, entre otras cosas, implica construcción de cárcel, etcétera, sí. Y una necesidad presupuestaria, obviamente. Bueno, si bien para todo se precisa plata, no necesariamente el eje de todo es el dinero. Lo primero, para tener un debate serio sobre cárceles, es qué cárceles tenemos y qué cárceles queremos. Las cárceles uruguayas que recibimos, esto es algo que lo recibimos y lo queremos transformar, o sea, nos hacemos cargo de las cárceles que tenemos, son dantescas. Realmente son en una situación muy complicada. Buena parte de los módulos 10, 11 y 3 del CONCAR, por lo menos, estamos hablando de 1.600, 1.700 personas, el módulo 2 de Canelones, parte del celdario del penal de Libertad, cárceles del interior como 33 o Artigas, viven realidades realmente espantosas. Y tenemos que hablar de cosas que son muy malas porque desde ese lugar nosotros tenemos que empezar a trabajar para construir algo que es lo que nos pide el ministro Larrañaga, que es rehabilitar. De rehabilitación, el Ministerio del Interior hasta ahora solamente ha tenido el nombre de INR. No rehabilita porque no tiene ninguna estrategia para rehabilitar. Porque hay, tenemos hoy en todo el país 1.860 personas que duermen en el piso. Es un dato real, o sea que están presos. Son muchos en una celda, pero a su vez duermen en el piso. Pisos húmedos, pisos en algunos casos con ratas, con camas rotas porque se hacen cortes carcelarios, rotas porque no se las mantiene, rotas por una cantidad de cosas, con rejas donde los presos salen. O sea, los policías tienen que custodiar que el preso no salga de su módulo a rapiñar, porque hay rapiñas adentro del CONCAR. Y hay copamientos adentro de las cárceles. Entonces, esa realidad que recibimos tiene que tener como norte la rehabilitación. Entonces, para nosotros hay algunos ejes muy importantes dentro del plan de dignidad. Lo primero, queremos poner la casa en orden y es rehabilitar los espacios donde los privados de libertad viven. Que es que cada celda vuelva a tener su cama, que tenga un colchón, que tenga un baño, que tenga una reja que los contenga, para poder empezar a trabajar en lo que realmente debemos hacer, que es rehabilitación. Para eso estamos trabajando, empezamos por el módulo 11. El módulo 11 se están terminando de armar las rejas, que en los próximos meses se va a colocar, en los próximos días se terminarían las rejas de todo el celdario y empezamos la construcción de las camas para dejar los módulos rehabilitados con el 100% de las plazas. A su vez, estamos haciendo 500 cuchetas en madera para poder darle a los privados de libertad de todo el país lo primordial. Primero, tener una cama. El segundo tema que estamos encarando, que sin eso no vamos a poder lograr nada, es el tema de adicciones. La sociedad uruguaya, en general, tiene un problema muy grande con la droga. En general, la cárcel no escapa a la sociedad uruguaya. Lo de la cárcel, que es un submundo, hay un poco de morbo, pero creo que no es muy distinto a algunos barrios. Tiene realidades, tiene problemas, tiene tranza, tiene códigos, tiene brazo gordo,
tiene lo mismo que tienen algunos barrios complicados de Montevideo. Y la droga, tanto la ilegal que ingresa, que la combatimos para que no ingrese, como la legal, que es la que se toma por prescripción médica, sobre todo psiquiátrica, que se trafica y mucho dentro de las cárceles, sumados al escabio, hacen que la mayor parte de la violencia en las cárceles sea por consumo. Y no hay un solo plan de tratamiento de adicciones por parte del Estado, nada, cero. Como tampoco hay un plan de salud mental. Porque vos tenés una persona que está enferma, que es psiquiátrica, en la misma celda una persona normal, que cometió un delito, que va a estar pagando el delito los años que sea necesario, pero la persona psiquiátrica puede matar a esa otra persona porque tiene un problema psiquiátrico de fondo. Con el profesor Henry Cohen, junto con ACE, con el Hospital Policial, con el Comisionado Parlamentario, el INR, estamos trabajando en el primer proyecto de salud mental y de adicciones. Vamos a, en los próximos 60, 70 días, a implementar en 3 lugares de cárceles, en el módulo 2, que es un módulo nuevo del CONCAR, con un grupo de 19 privados de libertad, en la unidad número 6 de Punta de Rieles, con un módulo de entre 15 y 20, y un grupo de módulo de mujeres, 3 grupos de personas que empiecen a salir de la droga, que puedan tener una esperanza y que sean los líderes positivos para generar nuevos grupos dentro de la cárcel. Y esto desparramarlo para todo el país, y que hayan lugares donde tengamos la posibilidad de darle al preso la chance de salir del principal de los problemas, porque nadie puede ni estudiar ni trabajar si es adicto, porque el problema de él es que es un enfermo. En base a esto, nosotros venimos trabajando de muy buena manera. Hoy tuvimos una clínica por Zoom, porque es una conexión con 40 y pico personas. Hay técnicos de Estados Unidos que nos están dando una mano, liderados por el profesor Henry Cohen. Por otro lado, sentimos la enorme necesidad de que todo el Estado intervenga en el sistema carcelario, porque el sistema carcelario está oculto muchas veces porque el Estado no ingresa. ¿Cómo no va a estar el MIDES? Si el preso sale y hay un 65% que reincide, si el preso que sale hay un porcentaje muy parecido al 65% que están en situación de calle, ¿cómo el MIDES no va a saber dónde está el día que sale? Porque si una persona privada de libertad que no tiene a nadie en el mundo, como hay muchos, no tiene a nadie que lo quiera, no tiene a nadie que lo vaya a ver, vos le das la plata a un boleto en la puerta del CONCAR, va a demorar una semana en volver, porque no tiene nada afuera. Pero si empezamos a trabajar con el MIDES para que haya una coordinación con la familia, con que haya una coordinación con el privado de libertad, que haya un trabajo de la INALI muy profundo, que estamos trabajando con Gustavo Silveira de la INALI para que haya más capacidad de llegada y más convenios con empresas. Si logramos que más posibilidades de empresas privadas se instalen en cárceles uruguayos para dar trabajo y que capaciten a los privados de libertad, empezaremos a dar señales claras hacia dónde vamos. Nosotros vamos a intentar bajar la cantidad de personas que reinciden, trabajar para que el Estado nos ayude, hace Ministerio de Trabajo, INEFOP, INECOP, para a través de las cooperativas, sin duda el MIDES, por supuesto, todos aquellos que nos puedan dar una mano para que el privado de libertad tenga una posibilidad cierta de rehabilitarse y de reinsertarse. Si no, el gasto, que es altísimo, porque las cárceles, por supuesto que es un gasto de Estado muy importante, vamos a estar tirando la plata porque no se va a rehabilitar nadie. Y ese problema, ¿saben cuál es el tema? Que esa violencia de esa persona se va a ver de vuelta en la calle porque los privados de libertad salen. La gente cree que no salen, pero salen y te lo puedes cruzar de vuelta en la esquina. Y si en el medio no le diste nada, va a salir peor. No, de eso creo que está clarísimo. Mi pregunta es cómo se educa no solamente a los privados de libertad, sino a los que hacen la guardia, la custodia, etcétera, para que las rejas, las camas, las cuchetas, todo lo que se ponga nuevo no sea rápidamente destruido por los que están. Porque, en definitiva, digo, más allá del debate de si se invirtió, si no se invirtió, qué se hizo, qué no se hizo, una parte importante de la destrucción de las cárceles la generan los propios detenidos. Sin duda. Dos cosas. Primero, control. Tiene que haber mayor control y tiene que haber un nuevo acuerdo, un nuevo pacto entre el privado de libertad y la institución. En la LUC también se puso como delito el daño particularmente a propiedades del INR. Porque también, si vos rompés y no te pasa nada, bueno, entre portarse bien y portarse mal no hay ningún problema, me porto mal. Pero todo eso... ¿Tú crees que eso le va a importar al preso? No, yo creo que son señales, porque no hay ninguna.
El tema es que no hay ninguna señal, porque tampoco había ninguna señal de qué íbamos a hacer con ellos. El otro día nosotros hicimos un acuerdo con la Secretaría de Deportes, dentro de la estrategia de que todo el Estado nos pueda dar una mano. E inauguramos algo tan sencillo como 2 aros de básquetbol en 2 patios. Fueron Batista, Calfani y Moglia, junto con Sebastián Bauzá y el equipo de la Secretaría de Deportes. Y un preso le decía, yo estuve 1 año encerrado en mi celda. Encerrado en la celda, no en la planchada del corredor, no. Nunca salió de la celda durante 1 año, porque estaban trancados así. Entonces, no vas a tener ningún problema, no va a haber ninguna pelea, no va a haber ningún drama, porque están encerrados. Ahora, cuando abra la puerta, ¿qué sale de esa celda? Porque todos precisamos que para esas personas haya estudio, trabajo y romper el ocio. Si estás todo el día pensando en hacer algo malo, vas a terminar haciendo algo malo. Entonces, las peleas, los cortes, la fabricación, el que yo con vos para acá, porque la visita, porque me dijiste y todo lo demás, es la enorme cantidad de ocio que tenemos. Entonces, empezamos a trabajar en darle nuevos lugares al trabajo del periodo de libertad. Empezamos por primera vez a crear huertas dentro del CONCAR. Vamos a trabajar, miren, el INR tiene casi 1000 hectáreas en todo el país. Son chircales. En vez de tierra productiva como para que nada que se pueda hacer dentro de una cárcel se compre, no, se compra todo y las huertas, las chacras y los campos están totalmente abandonados. ¿Pero se los puede obligar a trabajar? Se le puede dar las condiciones, porque cuando uno le da las condiciones la mayoría va. Porque tampoco es divertido pasar 3 años tirado en una cama. No, está claro. Si uno da las condiciones y genera el espacio, sin duda que le puede dar, más allá de si la pena la redime un porcentaje o no un porcentaje. La persona tiene que sentirse que está aprendiendo algo, que está aprendiendo a hacer yeso. Si sos yesero cuando salís, alguien te va a poder dar un trabajo real. Si vos sabés hacer quesos, el otro día llegamos por primera vez a la chacra de Canelones, 6 mujeres privadas de libertad. Nunca había sucedido. Van a vivir ahí, en una chacra que es abierta, y van a trabajar en el tambo que hay ahí para hacer quesos. Bueno, son 6, nosotros queremos que sean muchos más, pero es que arrancamos de 0. Entonces son todas experiencias que en algunas nos irá bien, en otras nos irá más o menos, y en otras nos irá muy mal, pero tenemos que tener la capacidad de darle dignidad en el tiempo que están de reclusión y que tengan la posibilidad de aprender cosas. Hoy por hoy aprenden muy poco. Hoy por hoy el trabajo que hay en su mayoría es de faginero, el que limpia, el que barre, pero trabajo real que te dé la posibilidad de cuando salís saber hacer algo más, no existe. Y otro punto que es muy importante, estamos creando los centros de pregreso. Había un pequeño espacio en Maldonado que ellos viven en comunidad antes de salir, todos cocinan, todos limpian, todos ordenan, todos se sientan a comer juntos cuando termina de cocinar, todos arreglan el espacio de la televisión, entonces no se anda sin remera, ahí no hay droga, ahí no hay cortes, ahí todos estudian, todos trabajan. Entonces estamos terminando de construir el segundo centro de pregreso en el CONCAR, que es para 82 personas, y vamos a empezar con el tercero, que ya es para 150, para que haya lugares distintos, porque precisamos en las cárceles líderes positivos. Hay tipos que son fantásticos en las cárceles. Cometieron un error, cometieron un delito. Sí, lo están pagando, ¿eh? No cabe nada duda es gratis eso. adentro de una cárcel. No, está claro. Pero hay personas que realmente tienen la posibilidad de hacer una vida distinta. Y le tenemos que dar las herramientas. El tema es que hoy por hoy nosotros llegamos a un lugar donde no había herramientas. Santiago, hoy hablamos, por ejemplo, de que en las cárceles hay indigencia, que hay diferentes niveles de presos, que hay gente que la pasa muy mal. Si todos la pasan mal, hay gente que la pasa muy mal. Pero hay otra parte que son los funcionarios. Y muchas veces conviven con esta violencia, conviven con esta indigencia, trabajan en situaciones que no condicen con las que tiene que trabajar cualquier persona, cualquier trabajador común y corriente, y que lleva muchas veces a que la corrupción venga por ese lado. Que, bueno, se entra droga, que se entran... ¿Cómo se trabaja esa parte? Combatir la parte de profesionalizar aún más, darle más garantías a los trabajadores para evitar de alguna manera esa corrupción. Sí, primero lo de la indigencia que me es importante, y ya voy a los funcionarios. Hay gente que no tiene nada en las cárceles, ¿no? Nada. No tiene ni visita, no tiene paquete, no tiene nadie que los quiera, están abandonados a la buena de Dios mucho tiempo. Tras a la celda no hay una cebadura de mate, no hay un pantaloncito, no hay nada.
Esas son realidades que tenemos al día de hoy. Con respecto tanto a los operadores como a los policías, yo creo que en algunos casos hay un poco de mala fama. Hay excelentes policías que realmente podrían trabajar de otra cosa o policías en otro lugar. Y hay gente que realmente quiere cambiar la realidad y la quiere cambiar en serio. Y operadores penitenciarios, lo mismo. Y hay algunos que serán malos funcionarios, como pasa, yo que sé, entre los médicos, los periodistas, los políticos en general. Pero hay gente que realmente quiere cambiar esa realidad, aun cuando terminan estando en esa realidad diaria. Muchos son del interior y hacen una cuestión de semana por semana. Vienen una semana, duermen todos los días, trabajan todos los días y se vuelven a su destino, porque durante mucho tiempo ingresó mucha gente, sobre todo de Rivera, Artigas. ¿Reciben algún tipo de atención especial a diferencia de algún otro policía? Porque es un trabajo, no le voy a decir insalubre, pero es heavy, digamos. Por supuesto que sí. Una de las cosas que queremos implementar con la clínica ECO es también el tema de salud mental para ellos, para darle una mano, porque no los momentos de estrés. El sábado pasado tuvimos un corte de luz en el CONCAR, módulo 10, 11, 4 y 5. 10:30 de la noche, en vez de ir a pasear, estábamos todos en el CONCAR. Todos los funcionarios en un apagón muy grande. Agradecer a UTE todo lo que se hizo. Esos funcionarios realmente dan todo lo que tienen. Yo los veo diariamente de todas las cárceles. Gente que es muy bien y quieren cambiar la realidad y están muy agradecidos de tener apoyo ministerial de cosas distintas para hacer. Porque hay cosas que son chiquitas, menores, que no las podían hacer. Que haya patio en los módulos más complicados, hoy, para ellos es un milagro. Y lo lograron ellos. Nosotros lo que pudimos darles es apoyo. Es darle para adelante, es que vengan los proyectos y hacerlos. Y para eso no se precisa plata. Porque no para todo se precisa plata. Es cierto, pero... Se va a precisar plata para hacer algunas cárceles. Se va a necesitar plata para hacer cárceles y también es decir, yo te escucho y me encantás. Gracias. No, lo digo en serio, digo, y desearía de todo corazón que todo lo que tú planteás se pueda hacer. Es lo que hacemos todos los días, ¿eh? No. A ver, yo no estoy poniendo en tela de juicio que lo hagan o no que no lo hagan. Yo lo que digo es que da la sensación, o me da la sensación a mí a lo largo de mi vida, que siempre se plantea este tema y siempre se empieza con este tema. Y que nunca se termina, porque entre otras cosas me parece que hay una voluntad política que se dice, pero no que se hace. Y la sociedad, cuando le vengan a decir que tiene que poner dinero para la cárcel, no sé si va a querer que le aumenten un impuesto. No digo que vayan a aumentar impuestos, pero que le saquen una parte del presupuesto para las cárceles. Porque creo que no entienden el problema. También es cierto que no... Yo he hablado con muchas empresas privadas para que nos den una mano. Y hay enorme cantidad de gente que quiere dar una mano que nunca le fueron a golpear una puerta. Bien. Entonces está la otra cara, ¿no? Si yo me quedo encerrado en mi despacho esperando que me vayan a buscar, nadie me va a buscar, porque las cárceles a veces complican. Ahora, si uno va, hay una cantidad de empresarios que te van a donar de Aguajane, te van a donar desde Portland para hacer bloques. Si empiezas a conveniar y tratás de buscar con el Estado para hacer bloqueras, para hacer ladrillos, para generar trabajo, huertas, para que la comida de la olla que hacen los privados de libertad salga de su trabajo, hay una enorme cantidad de cosas para hacer. Y lo que creemos que debemos dejar sentadas las bases para lo que es las cárceles del futuro. No vamos a arreglar todas las cárceles, porque van a haber muchos presos, porque hay que arreglar lugares. ¿No tendría que haber menos presos? Parte del proceso de mejora de la situación carcelaria no es reducir la cantidad de presos. ¿No hay demasiados presos en Uruguay? Bueno, pero es un debate que es distinto. La otra pregunta sería, ¿y el que comete un delito dónde debe estar? Y ahí medidas sustitutivas. Hay 10.200 medidas sustitutivas, ojo. Tenemos 12.500, en este momento tenemos 12.440 presos, pero tenemos 10.200 medidas sustitutivas. O sea, el INR en su totalidad tiene las dos paquetes. Y ahora empezamos con tobilleras, tenemos el tema del OSLA, que es otro trabajo, que es en las medidas sustitutivas que tenemos en la diaria. Privados de libertad tenemos 12.440. Yo creo que el que viola la ley y va a la justicia y la justicia lo condena, por algo sucedió. Son las leyes que votaron los parlamentos con una mayoría que les dio la gente. Porque si no, sería por lo que uno cree. Y lo que uno cree muchas veces es muy importante en el debate. A veces se gana, a veces se pierde. Yo creo que los que cometen delitos tienen que cumplirlo. El tema es cómo cumplen los delitos.
porque si uno lo tenía en un calabozo como el penal de Libertad cuando llegamos, violando todos los derechos humanos, porque no tenía ni baño, ni luz, ni cama, ni guata, no tenía absolutamente nada, y eran unos cuantos, ahí empieza ese debate. Sé que tenemos que cerrar, pero me gustaría hacerte antes de cerrar tu entrevista una pregunta que es, ¿qué experiencias materiales o información recibieron de la administración anterior, tras 15 años de gestión de las cárceles, que les haya servido para proyectar todas estas políticas que están diseñando ustedes en la actualidad? Yo tuve varios encuentros con Ana Juanche, fui a visitar cárceles con ella. El tema de cárceles que vos te juntás con los directores, ves la realidad y empezás a analizar en el día después, porque te van a mostrar módulos rotos y te van a decir, esta es la realidad que tenés. Y es lo que recibimos. Es muy difícil. A nosotros nos pasaron un instituto con serios problemas, realmente serios problemas de contención, serios problemas de entendimiento entre los privados de libertad, un problema de mucha violencia, por eso las requisas generales que se hicieron, cárceles llenas de cortes, no es que no haya más cortes, sí, pero totalmente llena de cortes. Claro. Encontrar en el CONCAR 1500 cortes para mí fue... Tremendo. Che, qué horrible esto. No, yo te preguntaba esto porque en realidad, ligado un poco con lo que decía el profe, hay como un espíritu común, ¿no? O sea, de querer revertir todo esto desde un lado, como vos lo estabas planteando. Pero nadie arranca de cero porque hay una historia. Como la policía tiene 190 años, las cárceles tienen muchísimos años y se han hecho cosas buenas y cosas malas. El tema es arrancar un camino que no tenga vuelta atrás, o sea, que no sea por influjos y personalismos e ideas muy puntuales, sino que sea un instituto que haga un trabajo que le genere a los presos la posibilidad real de, si hace las cosas bien y quiere, pueda tener la rehabilitación que nos marca la ley y nos pidió el ministro. Perfecto. Santiago, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ir a un contacto con Gabriela Pasturino, que es integrante de la Comisión Central de Estudios en Privación de Libertad de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República. ¿La tenemos en contacto? Ahí está, sí. Buenas. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, hablemos un poco del tema de la educación y el trabajo que están ustedes haciendo en el tema de la educación de los privados de libertad. Bien, ahí la universidad tiene dos mandatos que son relevantes en general con el tema cárceles. Uno, que es el derecho a la educación de todas las personas que están ahí adentro. Perdón que tengo un... me repito a mí misma. El derecho a la educación de todas las personas que están ahí adentro, que tiene continuidad por más que estén dentro de las cárceles. Por otra parte, bueno, eso nosotros como institución de educación superior, que es la gran puerta de entrada de la educación superior en el país, sin dudas tenemos que estar ahí adentro. Por otra parte, nosotros tenemos el mandato por artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de propender a la comprensión pública de los temas de interés general, de la defensa de la forma democrática republicana de gobierno y de los derechos humanos. Entonces ahí hay dos cosas que la Universidad de la República tiene que hacer, sí o sí, y tiene que estar. Y bueno, en los últimos años se ha dado un proceso de ingreso de la universidad en materia de enseñanza a las cárceles, empezando con unos poquitos estudiantes, que en marzo de este año ya fueron 103 estudiantes que cursan carreras de educación superior. Y esto fue posible sin duda gracias a un montón de compañeras, compañeros también de policías, de operadores que hicieron eso posible y que hicieron que las personas privadas de libertad que demandaron que nosotros estuviéramos ahí y que bueno, que fueron egresando cada vez más de bachillerato, ¿no? ¿Este proyecto es un proyecto de la universidad o es un proyecto en convenio con el Ministerio del Interior? Es un proyecto de la Universidad de la República, que de hecho forma parte de la propuesta que la universidad le va a hacer al Parlamento, que fue votada el 31 de julio, el viernes pasado, por el Consejo Directivo Central. La idea es crear un programa universitario en cárceles que pueda cumplir las funciones de investigación, de extensión y de enseñanza. Y
bueno, la idea es eso, hacernos cargo de lo que nos compete como parte del Estado, de garantizar el derecho a la continuidad educativa de estas personas en condiciones adecuadas, que sabemos que las condiciones de las cárceles no son adecuadas en general para vivir y bueno, mucho menos para trabajar en nuestro caso y para estudiar en el caso de los estudiantes que están ahí. Gabriela, una de las cosas que se señalaron es que la ley de urgente consideración sería una especie, sobre todo los artículos referidos a las cárceles, sería una traba para seguir, por ejemplo, con algunos programas relacionados a la educación y la reinserción de personas privadas de libertad. ¿Cómo afectó directamente al trabajo de ustedes? Bien, sí, la ley de urgente consideración del capítulo de seguridad en general tiene una serie de retrocesos en materia de derechos y de cómo se concibe la seguridad pública. En general que vienen de larga data, porque el aumento de penas viene de larga data y atraviesa los distintos gobiernos, digamos. Pero en particular en el tema de educación hay tres cosas ahí. Una es el tema de la redención de pena, que la exime deja fuera determinados delitos de poder redimir pena por trabajo y estudio. Después estaban las transitorias, las salidas transitorias que también complejizan la posibilidad de que salga la gente a estudiar en algunos casos. Y por otra parte aparece una figura del adulto joven, que es una figura que en educación para jóvenes y adultos, en educación en general nunca habíamos escuchado nombrar y que en realidad le da prioridad a la educación a las personas menores de 25 años. En su momento eran 23 años, lo que nos dejaba automáticamente afuera porque no teníamos estudiantes menores de 23 años. Y bueno, hoy menores de 25 tenemos algunos pocos, se cuentan con los dedos de una mano, quizá. Gabriela, ¿desde la universidad pudieron contactarse con las autoridades del Ministerio del Interior para avanzar juntos en una, eventualmente, no sé, en una gestión conjunta? Bueno, en realidad sí tenemos un diálogo muy fluido y muy bueno con el INR y con el director, el inspector Mendoza, con el programa de Educación y Cultura. Nosotros participamos además de la Mesa Interinstitucional de Educación para Personas en Conflicto con la Ley, que ahí está INISA, está el INR, está ANEP y hay otro montón de gente, de compañeras que vienen laburando hace muchos años en esto. Y después, bueno, la universidad le viene pidiendo desde la transición de gobierno hasta ahora reuniones al Ministerio del Interior, al ministro, en particular el rector le pidió una reunión y todavía no hemos tenido respuesta. Ahora, yendo más específicamente a tu trabajo, Gabriela, ¿dónde ves el mayor beneficio para un privado de libertad el poder estudiar? Porque hoy recién hablábamos con Santiago y nos hablaba del trabajo, de adquirir un oficio, de salir y poder integrarse al sistema laboral relativamente más rápido. ¿Cuál es el beneficio específico que ustedes desde la UDELAR notan sobre los presos que acceden a estos planes? Bueno, es arriesgado decirlo, no lo tenemos como sistematizado, digamos, pero de la experiencia personal y de la experiencia del equipo de trabajo podemos ver, en primer lugar, que el cumplimiento de derechos, en particular el derecho a la educación, se ve como un derecho llave, ¿no? Que abre otra serie de puertas. Por otra parte, la educación desde un espíritu crítico también te abre la posibilidad de pensar, repensar el mundo en el que estás, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué es lo que querés para tu vida. Y probablemente, y eso nos ha pasado en muchos casos, y por eso lo de la redención de pena es bien complejo, lo que plantea la LUC, nos ha pasado a estudiantes que vienen por la redención de pena y que dicen, bueno, yo vengo para pasar el tiempo, vengo porque quiero sacarme unos días de arriba, y después cuando salen en libertad los vemos en la puerta de facultad, tomando mate con sus compañeros. Entonces, también ahí hay una cuestión que se convierte de algún modo en un proyecto de vida que no existía y que muchas veces es mucho mejor para cualquier persona que tiene un proyecto de vida transitar por su existencia, digamos, que una persona que sabe hacer yeso o que sabe soldar una cosa y, digamos, no es lo mismo para atravesar la vida y las dificultades que tiene. Gabriela, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y que nos hayas abierto esa puerta para entender qué está haciendo la universidad en las cárceles. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Dale. Hace pocos días se cumplieron 10 años de un incendio, un famoso incendio en la cárcel de Rocha, donde murieron quemadas vivas, 12 personas. Una tragedia que incluso pudo haberse evitado y que sirvió para ilustrar de alguna forma la triste realidad que atraviesan las personas privadas de libertad. Ana, ¿cuál es la realidad hoy en las cárceles del interior?
Bueno, las cárceles del interior justamente son las que, como decía Santiago, están en muchos casos en la peor situación. Si se toma el índice que se utiliza de de cada 100 plazas, cuántas están ocupadas, en general las cárceles del interior suelen tener números por encima de ese 100. No es menor que en el episodio que relatabas, que el 8 de junio se cumplieron 10 años, en la celda 2, que fue donde ocurrió la tragedia, había 20 presos y el espacio era para 8. O sea, los 12 que murieron justamente eran los 12 que estaban excedidos de cantidad. O sea, en realidad, muchas digamos, hay dos cosas del episodio ocurrido en la cárcel de Rocha que son paradigmáticas. Uno, que muestra que pasaron 10 años y las situaciones de encierro en las cárceles y las situaciones insalubres continúan o empeoran. ¿Sí? En algunos casos ha habido algunas mejoras puntuales en algunos centros, pero la situación general del sistema carcelario ha empeorado. Y la segunda es esto que un poco el profe mencionaba, ¿no? Es cuánto nos importa la vida de quienes están en las cárceles. Porque pensemos en cuántas tragedias han ocurrido en el Uruguay que han implicado la muerte de 12 personas prendidas a fuego, y en realidad hay familias de muchos de esos 12 que siguen reclamando justicia, que se investigue, el caso fue cerrado, y sin embargo muchos de esos familiares continúan reclamando que no se investigó debidamente. Y como sociedad no es una tragedia que recordemos como paradigmática, no nos pegó de la misma manera que otras tragedias. Imponente, ¿no? Exacto. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con este tema que realmente es sumamente polémico y también doloroso. Ya volvemos. En La Letra Chica y estamos hablando de nuestro sistema penitenciario y hablamos con un privado de libertad. Se llama Federico González, pero muchos los conocerán por su nombre artístico, que es Kung Fu Ombillam. Un tipo que está privado de libertad hace más de 10 años, que editó 2 discos estando preso, y decidimos tener una charla con él, obviamente a través de una videollamada. Y lo primero que le preguntamos es cómo ve él la situación de las cárceles y las personas privadas de libertad en Uruguay. La situación de la persona privada de libertad en Uruguay es crítica, ¿no? Dentro de donde está uno no se puede quejar porque está en la unidad número 6, es un sistema abierto y es muy distinto a todos los otros, porque una puerta abierta, una reja y un lugar donde se puede respirar es muy distinto. Los otros lugares vivís en hacinamiento, vivís en constante situación de violencia extrema y son lugares en los que están en total emergencia, ¿no? Porque son personas que están privadas de su libertad y en un momento van a salir hacia afuera y bueno, toda esa violencia que lo construye a uno o a una lo va a abordar y bueno, y somos parte de la sociedad, la gente que quiera o no quiera entender eso. Es difícil ir pensando con estas cosas que se vienen, como el tema de la LUC, que va a sacar la redención de pena y todo eso, y todas esas cosas va a desmotivar mucho, va a llenar más las cárceles. Bueno, la situación de las personas privadas de libertad en este momento creo que es crítica. Lo vuelvo a decir, yo soy un privilegiado de la unidad número 6, un sistema abierto donde puedo respirar, recibir cultura, distintas herramientas, pero hoy tengo la voz y son 12.000 personas privadas de libertad que está difícil. Él estuvo preso por más de 10 años, continúa privado de libertad, y también le preguntamos cómo fue su experiencia personal en las diferentes cárceles en las que estuvo. Mi experiencia en otras cárceles, yo estuve en Concar y en Canelones. He ido de visita al penal. Está salado, es decir, no. Todas se vive lo mismo, ¿no? Todas es tensión, es ocio, es esa constante tranca y
Y bueno, también es estar bajo el mandato de cada vez que cambian un director o una guardia o lo que sea y tener que volver a construir el camino que uno o una va haciendo, y eso es difícil. Y es importante esas cosas, ¿no? Que tener en cuenta que cometemos un delito, pero vamos a salir para afuera, y bueno, si no se aborda una idea en la cárcel, creo que está complicada. La experiencia es... De las voces que nos interesaba escuchar, también obviamente está, hoy tuvimos a Santiago González, pero también la voz de los presos, de los privados de libertad, para saber cómo se puede mejorar. Las personas dentro del sistema carcelario son distintas, desde las privados y privadas de libertad hasta los funcionarios y funcionarias, hasta los civiles. Yo pienso que tienen que dar oportunidades en el sentido de, bueno, esta persona nos damos cuenta que quiere seguir este camino, vamos a darle una oportunidad, vamos a meterle una tobillera electrónica, dejarlo transitar, facilitarle y ocuparse de las personas que, entre comillas, tienen más problemas para vincularse, y esa con lo normal. Habilitar y no sacar. Digo habilitar y no sacar porque hay personas que pueden transitar fuera de estudiando, trabajando o haciendo música, como uno o como una, como otras personas. Entonces tienen que habilitar. Yo creo que hay procesos que ya están re claros, y creo que las personas que manejan los sistemas creo que tienen que tener eso en cuenta, y es muy importante. El acceso a la cultura también para Kung Fu es algo indispensable en la vida carcelaria, así que les preguntamos sobre la influencia del tema cultural y los privados de libertad. Yo considero que uno de los problemas es cultural, porque es lo que abordan uno, ¿no? O una. Voy a hablar de mí, una persona que se le metió en la cabeza querer delinquir, querer robar, querer hacer plata, quererse hacerse el millonario, tener plata de un momento al otro, meterse en la cabeza eso, y bueno, la consecuencia de esas cosas por suerte no derivó a perder la vida o quitarle la vida a alguien, pero sí te lleva a muchas cosas malas, ¿no? Yo viví pérdidas de familiares, de amistades, alejamiento, y bueno, esas son cosas que se viven dentro del sistema carcelario. Hablo de uno, hay situaciones más complejas, más complicadas, y hay otras que son más leves, pero el problema creo que va en lo que te rodea, en la cultura que va de barrio en barrio. Creo que es lo que va, la semilla que se va germinando en tu entorno. Tenés techo, tenés para comer, no tenés, cómo vivís esas situaciones. Es muy importante ese entorno y que se haga cargo el Estado, ¿no? Hace un ratito les conté que había editado 2 discos, uno salió hace muy poquito y se llama Iluminando la Sombra, y le preguntamos por qué eligió ese nombre tan particular. Iluminó la sombra de Federico, esa música, yo creo que también va porque me conecto mucho con el grupo de Nada Crece la Sombra. Entonces poner Iluminando la Sombra al álbum también es como darle una hermandad al equipazo, que están al firme siempre. Y para mí significa muchísimo, ¿no? Para mí la música es lo que me abrió el sistema carcelario,
es lo que me abre la puerta. Siempre son las personas, ¿no? la que te abren las puertas. Pero el sistema carcelario, AFE, Iluminando la Sombra AFE en el sistema carcelario lo hizo poder vincularse de nuevo con mis hijos, con la familia, con amistades, con amigos, nuevos amigos, conocer el mundo profesional de la música. Y bueno, eso va por ese lado. Bien, nos acompaña ahora en piso Graciela Barrera. Graciela, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Graciela, que perdió a su hijo en una rapiña cuando tenía 30 años, junto con otras madres y familiares de víctimas de delincuencia, fundó la Asociación Familiares de Víctimas de la Delincuencia, ASFAVIDE. Desde su fundación hasta ahora han trabajado mucho. Bueno, ¿qué es la organización? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, yo fui fundadora, soy fundadora, y acabo recién de renunciar a la presidencia porque he tomado otros caminos, pero siguiendo en el mismo trabajo ¿no? que me propuse. Nosotros empezamos trabajando con las víctimas, dándole a todas aquellas personas que habían sufrido lo que nosotros sufrimos, que es muy bravo el día después, que cuesta mucho salir adelante y que a veces no se puede. Luchamos mucho para que tuvieran atención psicológica. Por suerte pudimos tener un convenio a través del Ministerio del Interior con UDELAR y tenemos el primer consultorio penal que se hace en el Uruguay, que atiende a víctimas, y todo el área social de lo que se necesita realmente. Bueno, y luchamos mucho por la ley de las pensiones, y así fuimos trabajando, y es así que hoy tenemos, no sé si se puede llamar la alegría, la emoción, de poder brindarle una mano a aquel que lo necesita. En mi caso particular, fuera de ASFAVIDE, me di cuenta de que para poder tratar de que no tantas familias, personas, niños sufrieran lo que sufrió mi familia, empecé a trabajar en este mundo carcelario, le podríamos decir, ¿no? Primeramente integré el patronato, la comisión honoraria del patronato, que luego se transformó en DINALI. Y cuando estaba en el patronato empecé a recorrer cárceles. Justamente estaba mirando recién a Federico y yo he tenido montones de charlas con él, tratando de arreglar el mundo, por supuesto, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a recorrer las cárceles, siempre me presenté como quien soy, la mamá de Alejandro Novo, víctima de la delincuencia, y que estaba allí porque quería ver si juntos podíamos emprender un camino en donde no sufrieran, porque yo sigo sosteniendo que todos somos personas que vivimos en este país, que quizás, no sé, no hemos tenido las mismas suertes, las mismas, no sé, porque hay un montón de cosas que vivimos en diferentes barrios, tenemos diferentes valores quizá, o se perdieron en algún momento algunos valores. Bueno, educación es... Hay muchísima gente de la que está privada de libertad que no sabe ni leer ni escribir y que eso no lo estamos tomando mucho en cuenta. Y bueno, y así empecé a trabajar. Así logramos en un momento dado que las personas privadas de libertad que trabajaban en el polo pudieran ir
a dejarnos en condiciones el local que hoy funciona Alfavide. Y ese grupo de personas que salieron y que arreglaron Alfavide y que le dieron lo que somos, en cuanto a lo que son las paredes, los vidrios, todo, hubo un día que, el día de la inauguración, el 28 de agosto del 2012, estábamos víctimas limpiando y personas privadas de libertad dando los últimos toques que nos faltaban. Y esa misma tardecita, a las 6 de la tarde, cuando se hizo la inauguración, estaba el ministro del Interior, estaban jerarcas de todos los partidos, fiscales, el comisionado parlamentario, bueno, había todo. Estaba la sociedad ahí. Y estábamos juntos, personas que sufrimos por delitos cometidos y aquellos que cometieron delitos. Entonces creo que si eso lo pudimos hacer en un lugar chiquitito, lo podemos hacer en nuestra sociedad. Tú habías dicho en estas visitas que has hecho a las cárceles con las personas privadas de libertad que esas experiencias fueron como mecanismos terapéuticos que te ayudaron tal vez en creo que fue para los dos, ¿verdad? Para los dos, ahí sí, está. en una Yo creo que interdependencia, sí. ¿no? ¿En qué sentido, no? ¿Cómo viviste tú eso de atravesar un duelo tan importante y de recurrir justamente a esos lugares para sentirte bien y ayudar en un ida y vuelta a las otras personas? Primero, yo no recurrí a esos lugares ¿no? O sea, mi camino fue querer mostrarles a las personas que cometieron delitos que ellos de allí pueden salir y mi hijo no puede salir. Que ellos de allí pueden abrazar a su hija y mi hijo no puede abrazarla. Entonces, partiendo de esa base, es que nosotros tenemos que buscar caminos para eso que está quebrado dentro de la sociedad se pueda unir. Ese fue el cometido. No estoy de acuerdo con la impunidad. Busqué durante 10 años a ver quién había cometido el delito de Alejandro y lo logramos. Pero siempre seguí trabajando y sigo trabajando. Graciela, vos sabés, me quedé con algo que dijiste en el arranque, y es que vos llegabas a una cárcel y te presentabas como Graciela, la mamá de Alejandro, víctima de la delincuencia. ¿Cómo reacciona un privado de libertad ante esa presentación? Porque supongo que hoy hablábamos que la mayoría de los que están por temas, no están por homicidio, pero supongo que conocer a la madre de una víctima y que esté trabajando por ellos y que los esté ayudando, debe ser como un momento hasta tenso, te diría, o ¿cómo reaccionan? Mira, la primera vez que estuve sola así, fue en Punta de Rieles, cuando quien era el director en ese momento era Rolando Arbezún, y yo iba siempre a la Barraca 10, y ese primer día ya arranqué en la Barraca 10, que era cuando recién llegaban, y en esos lugares yo conocí a Federico. Y entonces el primer día que fui eran 47 personas que estaban allí. A mí me cerraron la tranca y yo me quedé ahí con ellos. Y señora, ¿para qué viene? ¿Para qué? ¿De dónde es? Me decían, ¿no? Entonces yo dije eso. No, yo soy Graciela Barrera, la mamá de Alejandro. Y entonces me miraron con cara como esto, que es? Esta mujer está mal de la cabeza. Y bueno, así fue que me empezaron a preguntar, yo empecé a contestar. Cuando quise acordar, me habían traído una media silla, que era media silla, para que me sentara y se pusieron todos alrededor. Así estuve como 2 horas y pico charlando con ellos. Y ahí era tanta la comunicación que íbamos brindando y que tratábamos de ver de cómo salir adelante, de que a veces llegaba un poquito tarde y me decían, pero señora, pensábamos que no venía. ¿Y por qué, Graciela, crees? Yo te escuchamos muchas veces,
Y yo sé que vos pensás que vos no sos especial porque hiciste esto, pero ¿por qué pensás que a mucha gente, la reacción de mucha gente cuando le ocurre una tragedia así no es la que tuviste vos? Porque no me todos gustaría somos entender, iguales. qué pudiste hacer, porque en esto de caminar juntos a eso sería interesante saber qué viste. ¿Sabes qué pasa? Al principio de todo me pasó lo mismo que a todo el mundo. Me decía porque a mí sentía mucha bronca. Y después un día me di cuenta de que ganaba yo con todo esto, porque hasta uno en un momento dado piensa en irse, ¿no? ¿Y qué le hacía yo de bien a mi nieta? ¿O qué le hacíamos con mi esposo de bien a mi nieta? A nuestro otro hijo. Y lo que se me ocurrió fue honrar la vida de Ale. Y creo que es lo mejor que puedo hacer. Llevar bien en alto el nombre de Ale y poder demostrar de que hay muchas cosas que se hacen y que mediante el amor, la empatía y una cantidad de cosas que tenemos que trabajar con las familias, que no tenemos que abandonar a la gente. Creo que muchas veces se necesita tirar una soga para salir adelante. Perdón, Graciela, todos tenemos prejuicios, ¿no? Con el tema carcelario, con los delincuentes, ¿no? Especialmente una víctima de la delincuencia, esos prejuicios se deben profundizar aún más y la bronca que hablabas. Pero en estos años de trabajo, ¿qué te has sacado de arriba? O sea, ¿qué prejuicios rompiste que dijiste? Mirá? Es que yo vivía un mundo irreal. Yo no conocía esto. Yo el día que entré en la cárcel de Canelones y fui con el patronato a entregar ropa que se les daba, ¿no? Algunos productos de aseo. Y cuando llegamos a un lugar que yo creo que hay algo que nunca se olvida, ¿no? El olfato, los olores, es algo que yo no me lo puedo olvidar. Lo pienso y lo vivo. Llegamos a un lugar donde los olores eran nauseabundos, donde habían 7, 8 personas que tenían una mirillita así chiquitita, sacaban la mano como podían una arriba de la otra y me gritaban, señora, señora, señora. Eran caras transparentes, parecían cosas de películas, esas cosas que a uno no les gusta ver en las películas. Bueno, yo lo vi y a partir de ese día me propuse trabajar, porque si uno está así en esa forma, tú no podés nunca salir de ahí bien. Porque aunque hayas cometido un delito, no podés estar en esas condiciones. Entonces yo creo que durante todo este tiempo hay muchas cosas que faltan hacer, pero se han ido haciendo. El hecho de que el polo industrial tenga una empresa y le dé trabajos a las personas y que esas personas tengan un psicólogo que las atiende y que esas personas cobren por el banco, bueno, estamos haciendo cosas. Yo escuchaba decir a él de las chacras. Bueno, yo me acuerdo que yo fui a Juan Soler y en Juan Soler había una chacra que yo la vi con mis propios ojos. Entonces, hay pequeñas cosas. Lo que pasa es que no tenemos el sentido de hacerlo global, diríamos, y no darnos cuenta que son personas y que tienen familia. Porque muchas de las veces, aunque ustedes no lo crean, nosotros en Afavide tenemos mamás que tienen hijos muertos, pero también tienen hijos presos. Claro. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para sacar adelante a esa mamá? La sociedad no se lo pregunta eso. Ahora, decías hoy en un momento determinado que habías dejado la presidencia y que estabas con otro proyecto, y ese otro proyecto
es una fundación que lleva el nombre de tu hijo. Aparte de otro proyecto. Aparte de otro proyecto. Sí, pero sí, para nosotros, con mi esposo, después que pudimos saber quién era que le había hecho eso a Alejandro, o quiénes habían sido. Bueno, fue como que nos sacamos un peso de arriba, y emprendimos esto, que es trabajar con los liberados, con las familias de las víctimas, pero buscando trabajo, no buscando trabajo, sino dándole las herramientas, capacitando y a su vez logrando que trabajen, pero sin desconectarlos de lo social. O sea, ellos van a tener lo que necesiten en cuanto a apoyarlos, a un equipo técnico que va a estar trabajando y a que sean mejores personas y a su vez a integrar a la sociedad, donde no nos olvidaremos nunca de los niños, porque nosotros hemos podido verlo, de que tenemos generaciones que van pasando por las cárceles y nosotros no queremos que eso pase, porque haciendo eso vamos a tener menos familias que sufran como la nuestra. Graciela, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy conmovedor. Perdón, yo puedo agregar una solita cosa. ¿Cómo no? Claro. Yo les quiero dar el número de la fundación. ¿Cómo no? Claro. 094-250-410, porque si hay alguien, estamos llenos de personas que nos piden ayuda, ¿no? Pero pueden llamarnos. Y si hay alguien que quiera donarnos, ayudarnos o algo, va a ser muy bienvenido y las obras las van a ver constantemente. Vamos a repetir, por favor. Repetimos el teléfono. 094-250-410. Bien, va a quedar en las redes sociales de La Letra Chica para que todos lo puedan compartir y que bueno, que le pueda dar forma a esta nueva fundación en homenaje a tu hijo. Nos vamos, Ricardo. Nos vamos, sí. Dejamos abierta una cantidad de interrogantes en este gran tema, que es el tema, hay alguien, en algún momento alguien dijo que en realidad las cárceles no rehabilitan, que la pérdida de la libertad no permite recuperarse. Pero es una gran polémica entre castigo y recuperación. Se nos va el tiempo, nunca nos da para terminar todo. Hoy no dejamos ni hablar. Nos vamos, volvemos mañana al túnel, muchachos, ¿no? Sí, vamos a hablar de la vuelta del fútbol, pero desde otro lugar. Hasta mañana. Hasta mañana.